Me gustaría en este día platicar con ustedes de la fidelidad y la lealtad a nuestro Dios. Antes de hablar de la lealtad o de la fidelidad, me gustaría mencionar dos pasajes. Aquel que viene allá en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. El siguiente viene en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es la referencia que me gustaría tomar de estos dos pasajes? Que es muy importante, el mismo Jeremías lo mencionaba, ¿verdad? Si Dios es a quien ustedes desean seguir, pues háganlo con Dios. Y si no, pues váyanse a los ídolos, aquel que ustedes están valorando más. Nosotros al ser seguidores de Cristo, voy a decir, porque dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único que Dios le ha conferido este poder. Por eso, al hablar de la fidelidad, dice en el diccionario, ¿verdad?, que es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente. En este caso, pues con nuestro Dios. En mi caso muy particular, deseo hacer referencia también a lo que dice allá en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el otro está en Apocalipsis 3:18, donde dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Si nosotros contrastamos estos dos pasajes con Proverbios 23:23, dice: compra la verdad y no la vendas. La pregunta sería: ¿qué es verdad o cuál es la verdad? Si nosotros vemos allá en Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si nosotros vemos que la palabra de Dios es la verdad, entonces, ¿cuál es la fe de Jesús? Si nosotros nos enfocamos un poquito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús, yo preguntaría entonces: ¿cuál es la fe de Jesús? ¿O la fe en Dios? Si nosotros vemos allí todo el capítulo de Hebreos 11, pues nos viene hablando de aquellos grandes héroes de la fe y de todo aquello por lo que ellos tuvieron que pasar para consolidar, para confirmar, reafirmar, patentizar, ponderar esa fe que ellos tenían en nuestro Dios. Incluso allí nos dice por qué murieron. Si nosotros vemos allí en Lucas capítulo 13, versículo 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Incluso Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Y Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, o sea, ¿qué nos dice esto? Que si a él, siendo el maestro, lo persiguieron, imagínense a nosotros. Dicen que el árbol caído hace leña. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros como seguidores, como discípulos de Cristo? Pues nos espera algo similar.
¿Cuál sería mi recomendación en base a este tema de la fidelidad? Si nosotros vemos allí Judas, versículo 3, dice que debemos contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender, o sea, defenderla. Y mismo Jesús nos dijo allí en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Esa debe ser nuestra fortaleza. Ahora bien, me trasladaré un poquito al reino de Cristo, haciendo una retrospección, considerando el capítulo 11 de Hebreos 13, donde dice: y así poder analizar nuestro proceder como hijos de Dios, verdaderos, enlazándolo con Apocalipsis 7:14, donde dice: estos son los que han venido de grande tribulación, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no pueden ser cristianos nada más de nombre. Si nosotros lo analizamos hoy en día, ¿cómo nos vemos nosotros en comparación con ellos? Nosotros podemos ver en el mundo secular, o en todos aquellos que nos llamamos cristianos o nos decimos religiosos. Nosotros podemos ver allí que la gran mayoría hablamos de abundancia, hablamos de prosperidad, incluso tomamos el papel de Dios diciendo: yo declaro, en la Biblia ya está escrita, nosotros no tenemos nada que andar declarando, como que usurpamos ese lugar que le corresponde nada más a nuestro Dios. Ahora, ¿dónde dijo nuestro Señor Jesucristo que nosotros seríamos diferentes? O sea, me refiero a diferentes a que nosotros nos tocarían las cosas más suavecitas que aquellos anteriores, aquellos que nos antecedieron. En ningún lugar. Si nosotros vemos allá en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos, incluyéndolos a ellos. No tenemos más nosotros ni ellos menos. Incluso al verlos allí en Hebreos, todo lo que ellos padecieron, que el mundo no los consideraba dignos, que dice allí en Hebreos 11:38, dice que ni aún recibieron ellos la promesa, porque no la recibirán sin nosotros. Entonces, si nosotros vemos allí en Jeremías, capítulo 23, versículo 29, dice: no es mi palabra como el fuego. Y yo quiero compararlo con Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico. ¿Qué sería entonces comprar oro afinado en fuego? Yo creo que si nosotros analizamos bien este mensaje, nosotros como portadores o mensajeros, nos puede costar la vida. Y debemos estar dispuestos a darla, así como nuestro Señor Jesucristo lo estuvo. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo puede manifestar. Dice: sea hallada nuestra fe, dice que sea hallada en alabanza. Entonces, es aquí donde nosotros nos consolidamos como hijos de Dios. Incluso lo dice ahí en Filipenses, capítulo 3,
Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. O sea, nosotros ya no nos podemos seguir afanando en las cosas que hay en este mundo. Primero nos debemos abocar a todo aquello que sea para agradar, para servir a nuestro Dios, así como lo hizo Pablo desde el momento que Dios lo llama. Mismo Dios, mismo Señor Jesucristo le dice a Ananías: porque instrumento escogido me es este. Pues nosotros debemos ser esos instrumentos ahora para nuestro Dios. Dice allí en Mateo capítulo 10, versículo 39. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo con esto? Que si nosotros estamos dispuestos a servirle a Él, siendo leales, siendo fieles, y así perdiésemos nuestra vida, Él no la regresará. Recuerden lo que pensaba Abraham cuando llevaba a su hijo a sacrificar. Que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Él sabía que de una o de otra forma Dios le devolvería a su hijo. Incluso vean ustedes cuando Marta, que muere su hermano Lázaro, y que llega Jesús, le dicen: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús les dice que él duerme. Claro que dormía porque estaba muerto. Sin embargo, Él les dice que lo va a resucitar. Pero ellas pensaban que lo iba a resucitar en el día postrero, al igual como resucitarán todos aquellos santos, todos aquellos que mostremos o que muestren esta fe, esta lealtad a nuestro Dios. Es aquí donde quiero ser un poquito más enfático en aquellas palabras que dice que debemos tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Si nosotros vemos allí en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 y 13, pues es aquí donde ya nos vamos a estar enfrentando nosotros, o los que vivamos en los últimos días, a esas pruebas fuertes que vienen. Dice ahí en Apocalipsis 17, versículo 12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Aquí vemos cómo esta bestia se la va a ingeniar para que le den ese poder, para ir en contra de los hijos de nuestro Dios. Incluso lo recalca ahí un poquito más atrás en el capítulo 13, del versículo 15 al 17. Dice: y les fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjese bien, aquí está diciendo que no cualquiera va a poder comprar y vender. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nos vamos a encontrar ante un dilema, ante la bestia, y tenemos que mostrar como hijos de Dios esa fe, esa lealtad en quien hemos creído. Y si nosotros nos fijamos, Jesucristo no nos mintió. Allí en Mateo 24, el 20 al 24, nos habla todos estos casos hostiles, adversos, que vendrían en contra de nosotros. Pero también allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 7, nos dice que estos eventos no se darán sin que antes venga la apostasía, aquel inicuo, aquel hombre del pecado.
Pero nosotros podemos ver que ya todo esto está cerca. ¿Por qué? Porque incluso en las mismas congregaciones podemos ver estos hechos vergonzosos, aberrantes, ¿verdad?, que se dan a nombre de nuestro Dios, donde hay congregaciones donde saltan, brincan, se tiran al piso, y la iglesia de Dios debe ser ordenada. Incluso donde danzan aquellos bailes cadenciosos que en ningún lugar en la palabra de Dios dice que se hayan llevado a cabo dentro de un santuario, dentro de la sinagoga o dentro de algún templo. Porque el rey David dice que danzaba, pero aquella danza que el rey David era como cuando un niño va brincando de gusto, no esos bailes que hacen ahorita, esos ruidos estridentes de música con efectos de luces y todo aquello que hacen, que más que nada parecen teatros o circos para poder atraer a la gente. Y esto no puede ser posible. Sin embargo, allí en Mateo 24, versículo 20, a nosotros como hijos de Dios se nos encomienda que oremos para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. ¿Por qué en invierno? Si lo vemos espiritualmente, si nosotros estamos fríos, aquel día que vengan estas pruebas, nuestra fe va a decaer. Y nuestra fidelidad va a quedar nula o por los suelos. Nos va a pasar lo que le pasó a las vírgenes, aquellas vírgenes fatuas que no estaban preparadas, que al momento que el Señor Jesucristo venga, pues no van a tener ellos nada que los pueda justificar o poner bien delante de nuestro Dios. Ahora, también ahí nos menciona que oremos para que vuestra huida no sea en sábado. ¿Por qué en sábado? Si nosotros analizamos, Satanás siempre ha tratado de desvirtuar, siempre ha tratado de demeritar el cuarto mandamiento, porque él sabe que nuestro Dios hizo la creación y este día, aparte de reposar, dice que lo bendijo y lo santificó. Fíjense, algo muy importante que nos menciona ahí en Éxodo 31, del 12 al 15, nos dice que este día Dios nos lo dio como señal. Fíjense, ¿por qué como señal? Si nos atrasamos poquito allí a Éxodo 16, versículo 4. ¿Por qué este día es como señal? Porque Dios lo utiliza para probarnos si andamos en su ley o no. Así de sencillo. Nos delatamos tan fácilmente. ¿Por qué? Porque aquel joven que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, qué bien haré para obtener la vida eterna, para tener la vida eterna. Jesucristo ni tarde ni perezoso le dijo, guarda los 10 mandamientos. Guarda los mandamientos, porque estos, si nosotros los guardamos, dice allá en Juan capítulo 14, versículo 21, allí es donde nosotros estamos diciendo o mostrando que amamos a Dios, y mismo Dios se manifestará en nosotros. Incluso la misericordia de Dios es para todos aquellos que guardamos sus mandamientos, dice en Éxodo 26, Nehemías 1:5, Daniel 9:4. También es cierto que Dios hace llover sobre buenos y malos, pero sí va a establecer una diferencia. Si nosotros vemos cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto, al pueblo de Dios no le pasó nada, al pueblo hebreo. Si aquellos no tenían luz, el pueblo de Dios tenía luz. Las plagas cayeron allá. A los hijos de Dios no les pasó nada. Dice que ni siquiera un perro movió la lengua. Entonces es importante que consideremos esto, porque aquel día que vengan esas plagas, dice ya en el Salmo 91, del versículo 7 al 10, dice que a los hijos de Dios no nos van a pegar. Esa ira de Dios a nosotros no nos acontecerá. Incluso dice en Apocalipsis 15:2 que Él nos protegerá, como si estuviéramos en un mar de vidrio. Quiero pensar yo en un blindaje, donde tengamos la protección, las arras de Dios. Entonces, hermanos, ya vimos que Satanás siempre va a querer minimizar este día, lo ha tratado de subestimar. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos ser entendidos, así nos dice allá en Daniel 12:10. Incluso aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. ¿Quién es el que tiene entendimiento, hermanos?
Si nosotros nos vamos ahí al Salmo 119, versículo 34, dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Con esto, hermanos, hermanas, quiero decirles que aquí es donde está la paciencia de los hijos de Dios. Así lo menciona Apocalipsis 14:12, segunda de Juan 1:6, dice que este es el amor, el que nosotros guardemos sus mandamientos. Si yo le tengo amor a mi prójimo, no lo voy a matar, no le voy a robar, no le voy a quitar la mujer, nada que perjudique a nuestro hermano. Si yo tengo amor a Dios, no voy a tener dioses ajenos, no voy a mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces, como conclusión, hermanos, me gustaría que analizáramos allí 2 de Corintios 12:10. Dice: por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Y allí donde estábamos en Apocalipsis 14, versículo 13, dice: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Incluso en el Salmo 116, versículo 15, dice que son de gran estima la muerte de sus santos. Y Apocalipsis 7:14 nos menciona, ya voy a concluir, hermanos, dice: y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Qué nos dice esto? Que no vienen de una fiestecita, de donde se la están pasando en una zona de confort. Vienen de donde de veras se está llevando a cabo la palabra de Dios en algo fuerte, hermanos. Entonces mi recomendación es que compremos oro apinado. Y ese oro apinado, hermanos, lo vamos a comprar cuando nosotros llevemos la cruz de Cristo. Y llevar la cruz de Cristo no es algo tan light como se pudiera decir. Mi deseo es que Dios los bendiga y que la paz de Dios sobreabunde en su corazón.